Ya ha llegado a Latinoamérica y a la Argentina un robot humanoide que puede hacer tareas complejas y que obviamente despierta la atención de especialistas y de gente común. Vamos a hablar con la ingeniera en sistemas de información, experta en inteligencia artificial y Big Data, además es docente e investigadora. Saludamos a la ingeniera Laila Shelley. Ingeniera, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémolo y Fabiana la saludan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, Un placer. muchas gracias a usted. Mencioné lo de la llegada de este robot, no dije cuál era el robot. Usted me corrige si lo digo mal, Unitree H1, ¿puede ser? Sí, Unitree Robotics es la empresa, Robotics, la sí. ideadora de todo esto, proveniente de China, y sí, en su modelo de H1, correcto. Bien, a ver, ¿qué puede hacer este robot? Hay bastantes particularidades que podemos destacar de este robot. Primero de todo, sabemos que es un robot humanoide, lo cual significa que imita el comportamiento, los gestos humanos, ¿bien? Obviamente también tiene características respecto a la composición del robot como tal, su altura, su peso, y puede hacer cosas de uso general. ¿Qué significa eso? Que no está diseñado, digamos, para cumplir ninguna actividad en específico, sino que pueda realizar distintas tareas básicas en el día a día y que también se pueda utilizar en distintos contextos. Claro. Pero obviamente es toda una revolución por el avance que significa y claramente también por toda la velocidad que tiene este robot humanoide para poder realizar estas tareas como si fuese un humano. Claro. A ver, para que haga las tareas, ¿tiene que recibir alguna orden, impartirle alguna orden? ¿Lo hace de manera propia? ¿Cómo es la característica? Claro que sí. Todo lo que es la parte de robótica, como para explicarlo bien Sí. simple, son programados, ¿bien? Hay gente que estudia, que se capacita para realizar las programaciones de este tipo de robots, y todo lo que realiza, de cierta forma, es una programación que, por supuesto, fue previamente realizada, y ya tiene incorporado en lo que es el componente del robot este conocimiento, pero también tiene la capacidad, a través de distintos sistemas de monitoreo avanzado que tiene, y obviamente teniendo en cuenta que es una tecnología sumamente sofisticada, tiene la capacidad de ir aprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, analiza su entorno, este robot es capaz de superar distintos obstáculos, caminar en terrenos complejos, lo que hace que obviamente sea toda una innovación a estas alturas de año y obviamente también en Argentina. Claro, claro. O sea, a ver, vamos a ponerlo en la comparativa, que es lo que nos da miedo a todos. Libre albedrío no Claro tiene que el robot. Ingeniera, Sí, le preguntaba, libre albedrío no tiene el robot, o sea, no es como una persona que va a tomar decisiones propias. no. Bueno. En este sentido acá también siempre tenemos que saber que todos estos robots tienen todo, como hablábamos antes, una programación predeterminada, entonces tiene comportamientos predefinidos, también como decíamos antes, tiene la capacidad de aprender, pero por supuesto es en un entorno seguro donde se desarrollan todas las actividades de este robot humanoide. Claro, bueno, nos lleva tranquilidad por lo menos en este momento Claro histórico. que sí, totalmente. Ingeniera, y me llama la atención, ¿uno se puede comprar uno de estos robots? Me imagino Para tener en la casa. Deben ser muy costosos. Si tenemos el dinero, claro que sí. De hecho, esta empresa, ¿no? Sí. Se caracteriza por traer este robot a un precio significativamente más accesible, aunque es algo muy costoso, porque estamos hablando de un robot de arriba de los $160.000. Aún sigue siendo muy costoso, no es para el común de la gente, pero en comparativa con otros tipos de prototipos es más económico. Claro. Y por ejemplo, a ver, ¿qué aplicación le podríamos dar a este robot? Si lo compro yo, lo llevo, por ejemplo, a mi empresa, ¿qué podría hacer con el robot? Existen varias cosas que uno podría hacer con este robot, considerando diferentes usos, ¿no? Como dijimos antes, Sí. Al inicio de la entrevista, son usos generales, ¿bien? ¿Qué significaba eso? Que no resuelve tareas muy específicas, sino es algo más, podríamos decir, aplicación general. Por ejemplo, si lo pensamos en la temática de industria, ¿no? Los robots humanoides como Unitree podrían realizar montajes de piezas, inspección de calidad, todo lo relacionado con el control de procesos, tareas repetitivas y automatizadas, pero también podemos hablar desde otra mirada, por ejemplo, la asistencia logística. Pueden ayudar en tareas como la carga, descarga de materiales de almacenes, todo lo que es centro de distribución, optimización de procesos,
lo cual también tendría un impacto directo en lo que es la reducción de tiempo de trabajo. Claro. Y así podríamos hablar de 1000 cosas más: asistente personal, educación, seguridad, entretenimiento. Claro, claro. O sea, a ver, para que recordemos un momento histórico, pasamos de la división de tareas humanas, por decirlo de alguna manera, los procesos de automatización, sobre todo en las fábricas de automóviles. Ahora podríamos reemplazar a trabajadores en actividades que pueden ser peligrosas o inclusive monótonas, ¿no? De realizar constantemente lo mismo. Siempre lo que uno tiene que pensar es que con el avance de la tecnología, todas estas tareas que son más automatizadas, y de hecho, como bien comentabas, que pueden ser hasta peligrosos para los humanos, la robótica trae una solución que permite, de cierta forma, utilizar este tipo de mecanismos para esos escenarios. Claro. Y claramente también todo lo que deriva de esto, ¿no? Como hablábamos antes, esto recién inicia y por lo tanto a partir de todo este desarrollo van a empezar a surgir otras cosas, otras aplicaciones que quizás en esta instancia son desconocidas, pero obviamente a medida que esta tecnología se vuelva en la sociedad y sea algo más transversal, van a ir surgiendo nuevas oportunidades. Claro. Laila, ¿la inteligencia artificial tiene límites en este momento o no hay un límite? La inteligencia artificial, está muy buena la pregunta que me haces, porque si uno piensa en el concepto de inteligencia artificial, es algo que nace aproximadamente en los años 50. ¿Qué pasaba en ese momento? No teníamos ni el conocimiento ni la tecnología para poder implementarlo. Gracias al avance tecnológico que al día de hoy tenemos, como podemos observar, esto ya forma parte de algo de la realidad, y como decíamos antes, cada vez más y más. Por lo tanto, esta inteligencia artificial recién está iniciando. Ahora hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Como las limitaciones de los costos, cuestiones relacionadas con la ética y seguridad, que son algunos conceptos que todavía no están del todo claros como para que esta tecnología pueda seguir desarrollándose más. Claro. Pero esto recién está iniciando y estamos en un concepto de singularidad tecnológica, lo cual implica que hay un avance tecnológico muy, muy grande y obviamente hay mucho potencial de desarrollo en lo que es la inteligencia artificial e inversiones también en este tipo de proyectos. Laila, hay mucha gente que tiene un poco de temor a hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. ¿Qué le puede decir a esa gente? Sí, el tema del temor es, bueno, normal, ¿no? Como todos grandes avances y grandes cambios tecnológicos, yo siempre pienso que la tecnología en general puede ser, como decíamos, no utilizada para bien o para mal. Acá lo importante siempre es que esto se desarrolle en un marco, que sea un marco legal, un marco ético, y también en este sentido, como es una tecnología muy nueva, vamos a tener que ponernos las pilas, por así decirlo, con todo este avance, para poder garantizar que el uso de este tipo de tecnologías va a ser para... Hay que reglamentar, hay que ver toda la parte de seguridad de datos, la parte ética, para que se pueda desarrollar en un contexto seguro. Claro. La escuchaba, ingeniera, ¿no? Y pensaba, en algún momento la ciencia médica fue considerada magia, ¿no? Por aquellos que no lo veían con buenos ojos, que, por ejemplo, se experimentaran en el cuerpo humano. Para el descubrimiento de tratamiento de enfermedades, me refiero, ¿no? Puntualmente. Claro. En este caso estamos en el mismo, casi en la misma situación, ¿no? Mirando una ventana de un desarrollo tecnológico que nos puede inclusive superar quizás en capacidad de aprendizaje a los seres humanos. El límite, creo que usted lo explicó bien recién, el límite ético de no tanto de saber si lo podemos hacer, sino hasta dónde deberíamos hacerlo. Sí, en ese sentido... El ejemplo que comentaste es muy bueno porque, como toda tecnología en una primera instancia, bueno, por supuesto que va a haber muchas dudas, muchas cuestiones de que no están resueltas. Y eso también tiene que ver un poco con poder legislar, poder regular esta tecnología para un uso positivo, ¿no? Porque como hablábamos antes, la tecnología siempre puede tener un impacto negativo. Entonces, en este sentido, hay que establecer bien hasta qué punto se puede llegar. Y uno también como usuario hasta dónde queremos dar nuestros datos, niveles de consentimiento. En este sentido, todos estos algoritmos se entrenan con datos que uno entrega de forma diaria. Entonces, hay que tener mucha concientización también de qué implican todas estas tecnologías
y cómo la podemos integrar en nuestra vida diaria para que sea algo positivo, ¿no? Para que Claro, terminen teniendo por un supuesto. impacto positivo. Ingeniera, ha sido un placer. Muchísimas gracias Por por su favor, tiempo. el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón, justo surge ingeniera, una pregunta, sí. tenemos algunas preguntas de los oyentes, Claro. no sé. ¿Esos robots sirven para empresas para desarrollar tareas que puedan hacer un humano? Pregunta Pedro. Sí, lo que tiene este robot que estamos hablando es su confección, que puede aguantar aproximadamente hasta 30 kilos, ¿sí? Porque tiene una particularidad que no tiene brazos y bueno, también por, digamos, el material que está confeccionado el robot. Entonces, depende de la tarea que tenga que hacerse, ¿no? Claro. En ese sentido va a tener un límite que seguramente a medida que se avance esta tecnología y de hecho se pueda mejorar, quizás pueda tener otras capacidades. En términos de fuerza sería hasta ese kilo. Hasta eso. Perla pregunta, ¿se los puede comprar para ayudar en la casa como aparecen en algunos videos? Tiene más de $100.000. Totalmente, totalmente. Hoy la robótica la tenemos en todos lados, en los hogares inteligentes, las aspiradoras, el que te limpia, el robot que te limpia la pileta. No hace falta hacer una inversión tan grande para esto, pero sí, la robótica cada vez la vamos a tener más integrada, por supuesto. Bueno, dice Ezequiel, ¿cuánto tiempo falta para que lo veamos caminando como uno más de nosotros? Y acá todo depende mucho de las inversiones, ¿no? En la robótica es un tema muy importante, que llama mucho la atención. Cada vez, como decíamos antes, hay proyectos que invierten suma significativa de dinero, y en Europa estas cosas ya existen, ¿no? Por ejemplo, el McDonald's ya tiene en algunos lugares un robot que te lleva la comida hasta tu mesa. Entonces son cosas que en otros países ya son parte de la realidad. Nosotros en Argentina todavía estamos un poquito atrasados, pero seguramente pronto tengamos novedades con respecto a esto. En Escaña dice hay un robot, dice Alfredo, el auto fantástico usaba inteligencia artificial. Totalmente, hay muchas implementaciones y prototipos en Europa, en Estados Unidos, con los drones que entregan pedidos en Amazon, o Uber, que tiene un conductor autónomo solo. Hay muchos ejemplos. Obviamente uno lo mira un poco y parece ciencia ficción, pero en los países más desarrollados son cosas reales. Claro. ¿Cómo que un auto autónomo? ¿Se maneja solo? Sí, autos autónomos, sí, correcto. Tesla son no tiene uno. Muchos, porque bueno, obviamente como hablábamos antes hay una cuestión legal, jurídica que poder enmarcar. Pero sí, o los drones, por ejemplo, que entregan pedidos por Amazon, hay varias iniciativas de este tipo. Espectacular. Ingeniera, Ahora muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Hablamos con la ingeniera en sistemas de información, Laila Shelley.